propuestas, enmiendas que hemos hecho a través de los grupos políticos parlamentarios se han incluido de forma literal. O sea, que ya nos podemos también meter a redactores de leyes porque bueno, parece ser que estaban muy bien redactados, ¿no? Bueno, eso es lo que es IDEA, lo que es economía solidaria. Bueno, pasamos un momento a la de IDEA. IDEA es una cooperativa de interés social que trabajamos en el ámbito fundamentalmente del comercio justo, y eso fue lo que en 2004 nos hizo participar de un consorcio europeo de organizaciones de comercio justo, las cuales pretendíamos, a la luz de la directiva de 2004, que ya posibilitaba ¿puedo darle? Que ya posibilitaba que se incorporaran criterios sociales, ambientales, porque ya de hecho, en el 2001 se forzó a la Comisión Europea a que sacara una comunicación interpretativa sobre las posibilidades de considerar criterios sociales y ambientales, porque previamente había habido jurisprudencia ya en los años 90 y 80 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya, digamos, había llegado casos como el del Ayuntamiento de Helsinki o de otras regiones y comunidades y ayuntamientos de la Unión Europea, de los gobiernos que habían sido valientes en su día, y esto siendo un ámbito gris de la legislación y de la normativa de todos los Estados miembros, pues en su día ya hubo gobiernos que entendieron, como nosotros entendíamos, que las políticas públicas deben estar en toda la gestión pública, incluida la contratación. Hacer una defensa de esta idea en el 2004 y en los años 90 era llamarnos locos, llamarnos que estamos diciendo, que la contratación no tenía que estar determinada por la política pública, cuando se gestiona como servicio público. O sea que, digamos que también nos enorgullece no solamente que en el BOE aparezca nuestra demanda, sino que también, por fin, se entienda que la contratación pública es una política más y, por tanto, tiene que ser coherente con el resto de políticas y de compromisos políticos que tiene nuestro Gobierno, y que, pues tanto en el ámbito laboral, social como medioambiental, pues tiene que ser así, ¿no? Y bueno, eso es IDEA, y en concreto la Red de la Economía Alternativa y Solidaria somos una red de entidades, de empresas, de cooperativas, de entidades sociales, que nos regimos por una serie de principios. Nos enmarcamos dentro de lo que se conoce también como economía social, porque pues entendemos que nuestro tipo de entender la empresa y de entender la economía es un tipo de empresa más democrático, como por ejemplo el modelo cooperativo, pero además atendemos no solamente a eso, sino trabajamos en red, favorecemos la equidad, pero no solamente la equidad entre los géneros, que también, sino la equidad también, por ejemplo, en el ámbito salarial. Nuestras empresas tienen tope en función de lo que cobra la persona que menos cobra sobre la que más cobra, ¿no?, para favorecer la distribución de la riqueza, ¿no? No tenemos parámetros democráticos en la estructura y, por tanto, todas las personas que participan de nuestras empresas tienen parte o participan de las decisiones que se toman de ellas, por tanto, estamos favoreciendo la democracia económica. Frente a la competitividad que se favorece desde la economía capitalista, nosotros apostamos por la cooperación y, por tanto, pues es algo también que nos distingue de otro tipo de empresas. También, otra de las cuestiones es que no tenemos ánimo de lucro. Eso no quiere decir que tengamos ánimo de pérdida, pero tenemos otros ánimos. Es decir, tenemos el ánimo de pagarnos salarios justos a los trabajadores que participamos de la empresa, tenemos el ánimo de respetar el medio ambiente, de hacer una economía feminista, pues por ejemplo, en el caso de IDEA, pues pagar un precio justo a los productores de café, de cacao, de té con los que trabajamos, y por tanto también dignificar su trabajo. O sea que tenemos otros ánimos. Por tanto, esta idea de que una entidad no puede tener ánimo de lucro, es decir, tenemos que generar beneficio, pero el beneficio no nos lo quedamos nosotros, sino que lo revertimos a la propia entidad, ¿no? Y luego, pues tener condiciones laborales dignas, respetar el medio ambiente, porque tampoco tendría mucho sentido que dignificáramos nuestro trabajo y nuestra vida como personas, pero luego fuéramos altamente contaminantes y destruyéramos la única casa que tenemos, ¿no? Entonces, pues también tenemos ahí el respeto medioambiental como algo fundamental dentro de nuestro tipo de entidades, ¿no? Y pues era simplemente por saber, para que conocierais qué somos REA, y que pues también deciros que trabajamos con otras entidades representativas de la economía social
En el caso de Andalucía, pues nos coordinamos con Faesta o con otras, ¿no? Incluso, ya digo, que este camino nos ha hecho que también prioricemos la creación de alternativas económicas para que los consumidores, las empresas, las instituciones públicas puedan de alguna manera apostar por nosotras, porque, o sea, podríamos decir aquí, sí, energías renovables, tal y cual, pero luego, bueno, al final hay que irse a la economía capitalista para poder tener ese tipo de servicios, ¿no? Pues ya desde la economía alternativa y solidaria se dan servicios hay cooperativas de energía donde podemos contratar nuestra luz, hay bancas, hay entidades financieras como COP57, como FIARE, hay entidades de comercio justo como la mía que vendemos productos, hay alternativas también agroecológicas y tiendas o grupos de consumo donde podemos consumir. O sea que en este sentido también, y enlazando un poco con lo que iba a decir, hay mercado. Es decir, que las entidades públicas también tienen la posibilidad de aliarse con un sector económico, como es el de la economía social y solidaria, y eso es importantísimo, porque, bueno, elegir es renunciar y las instituciones públicas están en el momento, con esta ley, de elegir. Es decir, con quién quieren ir de la mano, qué modelo quieren desarrollar. Ya no valen excusas. La ley, con esta ley y el mercado, ya no hay excusas de que la contratación pública no pueda favorecer a un modelo, a un tipo de iniciativa económica mucho más sostenible, alternativa y solidaria, ¿no? Y yo creo que eso, desde REA, es lo que, así como idea principal, y ya me meto en lo que iba a decir, porque hay que decidir, ¿no? Y decidir es renunciar, hay que renunciar a Florentino Pérez, hay que renunciar a algunas multinacionales y, bueno, pues eso va a tener un coste, pero si lo asumimos bien. Y si lo asumís, nosotras nos disponemos a responder. Bueno, pues seguimos, si os parece. En el ámbito de la contratación pública, REAS tiene un grupo a nivel estatal en el que forman parte organizaciones y personas que participamos en los diferentes territorios. Es decir, REAS se organiza, por ejemplo, aquí en Andalucía, en REA Andalucía, en Euskadi, REA Euskadi, REA Madrid, REA Islas Baleares. O sea que, digamos que cada territorio se organiza en una red territorial y luego tenemos un grupo de contratación pública responsable que ha sido a través del cual nosotros hemos estudiado las demandas que queríamos hacer, hemos trasladado a todos los grupos políticos dichas demandas y algunas de ellas, como he dicho anteriormente, se han incorporado de forma literal. La he incluido en 4 bloques, que son las que veis ahí. Las demandas que hemos hecho fundamentalmente han sido la primera en el tema de respetar los derechos laborales de las personas trabajadoras que participan de los contratos públicos. Otra parte ha sido respetar también o hacer respetar, que se incluya de forma potente, el respeto a los derechos también de las personas que participan indirectamente de los contratos públicos, como son aquellas, por ejemplo, que fabrican la ropa de un ayuntamiento. Es decir, hay fábricas en otros países pues, que puedan estar utilizando mano de obra infantil, puedan estar explotando a los trabajadores de otros países y, por tanto, hemos favorecido también que se incluyeran cláusulas y criterios para pues evitar esas situaciones, ¿no? Y también de apoyo, como os he dicho antes, al comercio justo, ¿no? Y luego bueno, todo lo que tiene también que ver con derechos sociales asociados, a su vez, a los derechos laborales. Luego todo el tema que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental. También hemos hecho propuestas concretas, también hemos hecho propuestas porque, bueno, dentro de REA y dentro de la economía social, pues uno de los colectivos más importantes son las empresas de inserción y los centros especiales de empleo. Y, bueno, pues han hecho propuestas concretas para favorecer a estos sectores y para favorecer también la integración de personas en situación de exclusión social o en exclusión social en los contratos públicos, como digo, utilizando también los contratos como debiera haber sido siempre, los contratos públicos para favorecer la política pública en inserción sociolaboral, ¿no? Y luego una cuestión que es donde hemos puesto nuestra especial fuerza ha sido en posibilitar que se hiciera una apuesta decidida por apoyar a la economía social y solidaria dentro de los contratos públicos. No solamente a través de la reserva de centros especiales de empleo y empresas de inserción, sino también a través de la reserva que posibilitaba la directiva, pero que
al Gobierno de España se le olvidó incluir en el proyecto de ley que empezó a tramitar en el Congreso y que además querían tramitarlo por vía de urgencia, o sea, querían que no se moviera mucho de lo que ellos habían dicho, pero bueno, al final no fue por la vía de urgencia, fue por la vía de la no urgencia, porque han tardado casi 2 años en tramitar la ley, ¿no? Así que bueno, pero eso también ha posibilitado que tengamos pues una ley con la que estamos satisfechas, ¿no? Y bueno, pues seguimos con la presentación. Y ahí, bueno, todo el trabajo que hacemos desde REAS y que nos coordinamos y que estamos realizando estrategias para que esta ley se plasme en los pliegos y de los pliegos vaya a la realidad de la gente y que los trabajadores tengan mejores condiciones, que se apoye a la economía social solidaria y demás, pues para facilitar el trabajo a todas, tenemos la página de contratacionpublicaresponsable.org, que es donde, de alguna manera, facilitamos a las entidades públicas la redacción de criterios, una relación de los mismos. Ahora mismo está desactualizada porque se basaba en la anterior legislación, pero bueno, como tenemos 4 meses para... o tenéis 4 meses las instituciones públicas para aplicarla, pues en ese impasse vamos a intentar actualizarla y incorporar nuevos criterios, ¿no? Bueno, nosotros desde REAS, cuando hablamos de contratación pública responsable, nos gusta verla desde la perspectiva de la sociedad, ¿no? Desde las entidades de la economía solidaria, ¿no? Entonces no nos basamos tanto en lo que dice la ley, sino en las demandas que hacemos para clarificar un poco qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Por una parte, el concepto de contratación pública responsable incluye como 3 aspectos, ¿no? Que es el aspecto social, que estaría relacionado con las condiciones de las personas trabajadoras que participan directamente en el contrato, y ahí ahora explico cuáles pueden ser esos aspectos. El aspecto ético, que es el aspecto que tiene que ver, y que bueno, ha ido sumando también nuevas demandas, pero que tiene que ver básicamente con respetar los derechos de las personas que participan de la cadena de producción, es decir, de que fabrican los productos que consume la administración pública, pero que también se han incorporado nuevas demandas, por ejemplo, de la mano de Oxfam Intermón, con el tema de la lucha contra el fraude fiscal, ¿no? Que es una cuestión que también habrá que trabajar dentro de la nueva ley. Bueno, hay algunas posibilidades dentro de la nueva ley, pero hay que indagar más en cómo se puede luchar contra el fraude fiscal desde los contratos públicos, ¿no? Y luego el aspecto último, que sería el aspecto medioambiental, que sería pues todo lo que tiene que ver con minimizar el impacto del ciclo de vida de un producto y que la Administración pues apueste por aquellos que tengan menor impacto, ¿no? Cuando hablamos de criterios sociales, como he dicho, estamos refiriéndonos fundamentalmente a las personas que trabajan directamente de nuestros contratos o de los contratos de los servicios públicos y de servicios públicos, suministros, obras. Por una parte, el respeto a los derechos de los trabajadores, es decir, se ha conseguido la ley, como también ha dicho Ausi, que se tengan que respetar las obligaciones en el terreno laboral por parte de la empresa, pero se ha sumado algo a la ley anterior que no aparecía y además había criterios encontrados, ¿no?, sobre si la administración que contrataba era quien tenía la potestad para controlar que se cumpliera la ley. Había administraciones que decían, por ejemplo, en el terreno laboral, yo no soy quien para decirle a una empresa si está haciendo mal o si no está respetando el convenio, eso tiene que ser la inspección laboral, y tenemos una intervención magnífica de la exalcaldesa de Madrid, doña Ana Botella, la cual, cuando se genera un conflicto entre la empresa de recogida de residuos y los trabajadores de recogida de residuos de Madrid, llega a decir que eso no es un problema del ayuntamiento, sino que eso es un problema de la empresa con los trabajadores. Y efectivamente es así, pero subsidiariamente la Administración pública tiene que tomar carta en el asunto porque, entre otras cosas, los servicios a los ciudadanos se dejan de cumplir, ¿no? Entonces, pues aquí en la nueva ley ya aparece la obligación que tienen todas las administraciones públicas de hacer cumplir la ley social, laboral, medioambiental durante la ejecución del contrato. Por tanto, ya se disipa cualquier duda y una de las partes, que digo, como administraciones locales, que entiendo que son las que estáis aquí en mayoría, ya en los contratos públicos se tiene que exigir el cumplimiento de la ley. Tan simple como eso, pero que, como digo anteriormente, suscitaba debate, ¿no? Otra de las cuestiones que también nosotros estamos haciendo especial hincapié y queremos que la contratación pública se utilice como herramienta para ello
es el tema de utilizarla para incorporar o reinsertar en el mercado laboral a personas que tienen una situación complicada, ¿no? Bueno, personas en situación o en riesgo de exclusión social, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde los contratos públicos? Pues bueno, fundamentalmente podéis reservar contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Además, hay en la disposición adicional cuarta de la ley, dice, bueno, ya lo decía en la anterior ley a partir de 2015, pero en la actual obliga a todas las instituciones, a todas las entidades del sector público a firmar un acuerdo, a aprobar un acuerdo donde establezca la reserva mínima que va a realizar en un año, por ejemplo. Aquí tenemos muchas, o sea, como digo, venía aplicándose desde 2015, tenemos muchas situaciones, o muchos ayuntamientos e instituciones que han optado por una u otra forma, ¿no? Hay instituciones como la Generalitat de Cataluña, que ha decidido incluirlo en su ley de presupuesto y decir, pues este presupuesto lo voy a destinar a este tipo de empresas y, por tanto, ha cuantificado presupuestariamente cuánto va a reservar. Y hay otras entidades que han dicho qué contratos van a reservar, no como una cuestión presupuestaria, sino como un acuerdo de gobierno en el que establecen que tal y tal y tal contrato del ayuntamiento se va a reservar. Y, como digo, esto es una obligación. Esto hay que lucharlo para que quien tenga que firmar el acuerdo lo firme, pero la disposición adicional cuarta establece que el acuerdo se tiene que establecer por parte de todas las entidades del sector público, ya sean entidades locales, entidades regionales, lo que sea. Obligatoriamente hay que reservar contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social, que es otra novedad de la ley. Los centros especiales de empleo, en muchas ocasiones, fundamentalmente, para quien no conozcáis a ese tipo de empresas, son empresas que tienen un mínimo del 70% de sus trabajadores son personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, ¿no? Tanto psíquica como física. Entonces, bueno, pues hay entidades, centros especiales de empleo que tienen ánimo de lucro y lo que propusimos desde REAS era que, como fundamentalmente una reserva no deja de ser una discriminación respecto a otras empresas, por tanto tiene un peso importante, ¿no? Muchas empresas se pueden sentir excluidas. Pues dijimos, bueno, pues si se reserva, al menos que se reserve para no quien quiera generar beneficio con ese servicio, sino para aquellas entidades, centros especiales de empleo, que, digamos, reviertan el beneficio en pro del bienestar social, ¿no? Y, bueno, ahí en la disposición adicional cuarta se ha incluido que se pueden reservar contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social, que luego cada comunidad autónoma la regula de una manera. Pero, bueno, eso quiere decir que ¿el qué? ¿Por un plazo de disposición adicional? No, esa disposición adicional, ahora cuando entre en vigor, dentro de 4 meses, se tiene que aplicar, pero es que esta no es que venga de ahora, que esta reserva se tiene que hacer de 2015. O sea, que ya en el anterior texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público ya aparecía esta obligación. Lo que pasa es que había un desconocimiento brutal sobre que esto había que hacerlo, ¿no? También porque la entidad de economía social y solidaria pues tenemos que estar ahí dando el callo y pidiendo que esto se cumpla, ¿no? Pero bueno, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción, que son otra tipología de empresas que, bueno, para entendernos, fundamentalmente lo que incorporan son a personas no solamente de diversidad funcional, sino otro tipo de personas que están en riesgo de exclusión social y tienen programas de inserción y demás, y que, bueno, pues son una herramienta importante y que, de hecho, las experiencias son muchas de administraciones públicas que han decidido reservar contratos ya desde hace mucho tiempo a este tipo de entidades, porque, ya digo, también desde 2007 se podía reservar contratos, que esto no es una novedad aquí que hayamos inventado nosotros, sino que ya era una posibilidad y desde el año 2015 una obligación, ¿no? Y luego, bueno, pues también podemos, si no hay posibilidad, o sea, si no hay empresas a las que reservarle los contratos, pues también tenemos la posibilidad de que, como condición de ejecución del contrato, se obligue a la empresa que, por ejemplo, para nuevas contrataciones, cuando las tenga que hacer, pues las haga personas en situación en riesgo de exclusión social, ¿no? Haciendo un seguimiento luego de que efectivamente eso se cumple, la ejecución del contrato, pero se puede también reservar, como digo, se puede, digamos, reservar contratos que se hagan para tal a este tipo de personas, ¿no? Ya no de entidades. También la reserva se puede hacer en lotes, es decir, hablábamos antes de un gran contrato
que no es un fraccionamiento ilegal de contrato, sino un gran contrato, que yo lo tramito por un mismo procedimiento, pero digo, pues aquí en Sevilla, por ejemplo, pues yo voy a distritar el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, y yo distrito y cada distrito... ¿Qué? Que es una gran lucha que se lleva aquí. Es que él lleva un representante de ayuda a domicilio y es una de las grandes luchas que precisamente en Sevilla están pidiendo, que se haga por distrito. Vamos, que dan el clavo. Vamos. Bueno, pues dan el clavo, pero esto ha sido el cosmo que nos ha coordinado aquí, porque yo no lo sabía. Es una de las grandes demandas. Sí. Pues bueno, yo quiero distritar. Pues yo distrito y tengo la posibilidad de que un lote lo pueda reservar a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Incluso la ley amplía esa posibilidad de reserva a, bueno, no voy a decir cooperativas, pero bueno, entidades a las que también se le puede reservar, no sé si este servicio en concreto, pero sí otro. O sea, la reserva a cooperativa y demás, que la extenderé un poco más. Termino con la de inserción, esa es una posibilidad y, por tanto, bueno, que ahora, digamos que la ley incluye una gran posibilidad, valga la redundancia, de incorporar y de apostar por entidades, empresas de inserción y centros especiales de empleo, ¿no? Otra de las cuestiones que también traemos de alguna manera o que también forman parte de este criterio es apostar por entidades de la economía social. Eso, a partir de esta ley, sí que se puede hacer con la reserva, pero con una reserva que, mientras para las empresas de inserción y centros especiales de empleo no es limitada, es decir, yo puedo reservar cualquier contrato de la Administración, siempre que haya mercado, a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, pero para las entidades de la economía social solamente se pueden reservar para determinados suministros, servicios y obras que establece la propia ley en su anexo cuarto, ¿vale? Pero que viene tasado en la disposición 48ª de la ley, cuáles son los servicios que se pueden reservar, ¿no? Pero bueno, también tenemos esa posibilidad y otra de las posibilidades que bueno, los contratos menores de menos de 40.000 para obra y menos de 15.000 para servicios y suministros, ¿quién ha dicho que en esos contratos no se pueda firmar un reglamento municipal para las contrataciones públicas y se le exija para determinados servicios pues pedir oferta siempre a cooperativas o incluso decir estos servicios son para cooperativas, por tanto las ofertas que se tengan que presentar sean para cooperativas? O sea, eso no lo ha dicho nadie, porque no se regulan los contratos menores en esta ley, se regulan por otras vías, ¿no? Por tanto, ya se podría haber estado apostando por la economía social desde hace mucho tiempo en los contratos menores, que bueno, no sé si aquí hay alguna empresa de economía social, pero 15.000 euros o 40.000 euros en el ámbito de las compras no es baladí. O sea, que es que nos vendría muy bien a las entidades que estamos trabajando por otro modelo de desarrollo, ¿no? Luego, otra de las cuestiones son las cláusulas de género, que también se han incorporado con potencia dentro de la nueva ley, y ahí, pues evidentemente, cuestiones como el fomento de la contratación de mujeres en los contratos públicos, pero no solo, sino, por ejemplo, en la toma de decisiones. Es decir, exigir a las empresas que la perspectiva de género esté siempre en los órganos de decisión y de gobierno, bueno, no de gobierno, de decisión de los contratos públicos. Porque si no, si sobre por ejemplo, un servicio que está muy feminizado, como el de la limpieza, el que manda o los que mandan son hombres y las que obedecen o están prestando el servicio son mujeres, ¿dónde está la perspectiva de género que de alguna manera favorezca determinadas cuestiones que son desde el plano o que pueden aportar las mujeres, ¿no? Por tanto, ahí hay que exigir a las empresas como condición de ejecución que siempre tiene que haber, la perspectiva de género tiene que estar incorporada en los centros de decisión, ¿no? Y bueno, los planes de igualdad que se hablaron antes. Luego, otra de las cuestiones que también podemos incorporar es bueno, pues todo lo que tiene que ver con la conciliación laboral y familiar, que la ley ya viene también con mucha potencia, ¿no? Y luego, bueno, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, que esta sí es una obligación de la ley, que es el loteo, como algo, o sea, el loteo, la división de contratos no ilegal, sino legal, pero la división para favorecer, bueno, pues no pedir tantísima solvencia a la empresa y que, bueno, pues la pequeña y mediana empresa pueda participar de los contratos públicos, ¿no? Otra de las cuestiones, bueno, seguimos. Vas por la mitad justo ahora. Voy por la mitad justo ahora, perfecto. Pues otra de las cuestiones es el ámbito de los derechos laborales de las personas trabajadoras que están en otros países, ¿no? Este sí que es más limitado porque no
digamos que, bueno, tampoco, o sea, hay muchos contratos pues que no, a lo mejor no tienen una relación, aunque en un mundo globalizado es difícil que no se tenga relación de unos países, de unas sociedades con otras, pero bueno, cuando hay una evidencia de que eso es así, como por ejemplo en el ámbito textil es claro y en el ámbito de determinados alimentos que provienen de otros países, porque aquí no se cultivan, pues es claro, es decir, que vienen de otros países, pues en esos casos lo que defendemos es que se incluyan cláusulas para favorecer otros modelos de desarrollo o el respeto de derechos humanos y derechos laborales, ¿no? Y ahí fundamentalmente lo que viene plasmado en la ley, además de manera muy incisiva, ¿no? Que además nosotros desde REA hemos hecho propuestas concretas que se han incluido tal cual y en este ámbito nos alegra también de que se haya hecho así, porque era una demanda histórica que nos ponían en cuestión muchos interventores y secretarios, que bueno, creo que se ha ido, ¿no?, el secretario del Ayuntamiento de Sevilla, pero que han sido un agente muy conservador en este asunto, ¿no? Aunque bueno, ha habido de todo. Pero bueno, ¿qué se puede incluir? Pues, por supuesto, por ejemplo, en el ámbito de los materiales textiles, que con muchísima probabilidad provengan de otros países, pues exigir, se ha incluido en la ley como criterio de solvencia, es decir, que es de exclusión, es decir, que si la empresa lo cumple, bien, y si no, queda excluida del proceso de contratación, las indicaciones que va a tomar o indicaciones en la gestión, en su gestión, para asegurar que esto se cumple. Y eso aparece ya en la ley para los contratos de suministro, no para todos, pero para los de suministro, aparece como que va a ser una exigencia. Por tanto, si se compra textil, se va a poder tener herramientas para evitar consumir un textil que esté explotando a gente a miles de kilómetros de aquí y que, bueno, pues luego también generan catástrofes como la que ocurrió en el 2014 en Bangladesh, en el Rana Plaza, ¿no?, que murieron pues casi 1.200 personas en una fábrica textil que vendían a marcas, no voy a decir españolas, sino marcas que tienen sede social aquí en España, pero también la tienen en paraísos fiscales, y que el capital no es nuestro, no es público, no es de la sociedad, es de empresas y de fondos de inversión, ¿no? Entonces, bueno, lo tienen en España, ¿no? Bueno, tienen sede social y bueno, eso... Pero más allá de eso... Pero luego cuando nacionalizan a Repsol allí en Argentina, sí es española, pero mientras tanto no. Bueno, más allá del chascarrillo, esto es así. Bueno, luego tenemos una alternativa de que cuando, por ejemplo, en temas de comercio justo, tenemos una alternativa de incorporar directamente, pues por ejemplo, hay ya hospitales y comedores colectivos, incluso cafeterías, que los ayuntamientos hace mucha concesión administrativa de cafetería, donde se puede incluir la obligatoriedad, por ejemplo, de que el café que se sirva sea café de comercio justo, o incluir la obligatoriedad de que determinados productos sean de comercio justo, ¿no?, como el té, como el cacao, como bueno, otro tipo de productos, ¿no?, que eso se podía hacer hasta ahora y que, bueno, por desconocimiento o por falta de existencia de la entidad de la economía social, pues no se ha hecho, ¿no? Y luego también, bueno, en los contratos públicos, por ejemplo, de algún suministro o algún servicio que organicen en vuestro ayuntamiento, vuestra diputación, pues también se puede hacer, ¿no? Pasamos de esta parte y, bueno, se puede incluir también como criterio... No, me falta el ambiental, que se ha saltado. ¿Es el ambiental? Sí. Como digo, estos criterios que estoy hablando casi se pueden incluir en cualquier fase del proceso de contratación, que ahora explicaré, ¿no? Y luego, por último, todo lo que tiene que ver con evitar el impacto en el ciclo de vida, el impacto ambiental negativo del ciclo de vida de cualquier producto, pues también algo recurrente que se puede incluir en las contrataciones públicas, desde bueno, pues todo lo que tenga que ver con la contribución a la lucha contra el cambio climático, en temas de efectos de consumo de emisión de gases de efecto invernadero, hasta lo que tiene también que ver con reducción del consumo, el ahorro energético, la apuesta por las energías renovables, que ahí, bueno, pues, o sea, con el tema este del cambio del modelo energético no vamos a encontrar resistencias por la otra parte, y de hecho ya están. El Ayuntamiento de Madrid sacó el concurso para el suministro eléctrico y le fue recurrido por una de las empresas del oligopolio, por Gas Natural. ¿Por qué? Porque habían valorado como criterio de adjudicación que la empresa, bueno, se valoraba positivamente un certificado que tienen las empresas energéticas, que lo emite la Comisión Nacional de Valores y de la Competencia,
el cual, bueno, pues si produces mucho en renovable y tienes pocas emisiones de gases de efecto invernadero, pues tiene una calificación más alta, y si no, pues la tiene más baja, ¿no? Entonces el Ayuntamiento de Madrid incorporaba eso como elemento de adjudicación, ¿no? O de valoración. Lo recurrió Gas Natural, lo ha ganado Gas Natural, y el Ayuntamiento de Madrid está decidiendo, o creo que ya ha decidido, incorporarlo ya como un criterio de solvencia, que ya ahí no hay ningún problema. Es decir, va a ser más exigente que lo que fue inicialmente, y por tanto va a exigir que las empresas pues tengan un mínimo de, en ese certificado, pues un mínimo de eficiencia para garantizar que el Ayuntamiento de Madrid pues apuesta por la energía renovable y tiene poco impacto en temas de carbono y de cambio climático, ¿no? Digo que no pensemos que esto va a ser jauja, o sea, que la otra parte, por ejemplo, desde nuestro punto de vista de la economía solidaria, que no somos empresas capitalistas, están las empresas capitalistas que van a intentar torpedear todo lo que se haga por parte de las instituciones públicas, y que para eso también hay que estar preparados. Es decir, que hay que ser también muy certeros, y los técnicos, los funcionarios, tienen que ser muy certeros a la hora de incorporar criterios para evitar que una impugnación, un recurso, pues eche por tierra este asunto, ¿no? Porque también ahí, desde nuestra experiencia, el fracaso lo multiplicamos por 100 y el éxito no llega más allá de las puertas del servicio que haya hecho un contrato. ¿Qué quiero decir con esto? Que un fracaso se va a vender durante años y va a imposibilitar a lo mejor que se avance en temas de contratación pública responsable, y un éxito, vamos a tener que realizar 100 éxitos en la contratación pública responsable para que se valore que las cosas se consoliden y se hagan y se sigan haciendo, ¿no? Digo que al final también tenemos aquí una manía, no me sale la palabra, de que lo negativo nos encanta ponerlo sobre tal, y lo positivo pues queda ahí como en un segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, que los fracasos en contratación pública responsable se pagan caro, y nosotros lo sabemos por la experiencia que hemos tenido previamente, ¿no? Y bueno, también por terminar con temas de criterios ambientales, pues también apostar por sectores productivos sostenibles, ¿no? Como puedan ser la agricultura ecológica, como puedan ser todo lo que está relacionado con la eficiencia energética, de la luminaria, también el tema de la gestión forestal sostenible, ¿no? Que también es una parte importante, por ejemplo, en el consumo de la madera. Y bueno, por justificarlo, pero no debería de justificarlo, porque ya la ley justifica que se incorporen estos criterios, pero es que hay compromisos políticos a todos los niveles, desde el nivel local hasta el nivel internacional, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están pidiendo que la administración pública sea coherente en sus contratos, y que la política pública, social, ambiental, laboral, tiene que estar también en la contratación, y por tanto la contratación incluso hasta se tiene que utilizar como un instrumento más que tiene la Administración para maximizar el impacto de las políticas sociales. Es decir, si yo estoy favoreciendo la agricultura ecológica, ¿por qué no utilizo la contratación pública para que, por ejemplo, la Junta de Andalucía, en hospitales, en comedores escolares, que ellos los contratan, que se meta agricultura ecológica, si hay una apuesta real y firme por otro modelo de desarrollo? Ahora, si estamos ahí navegando entre tal, pues me parece coherente incluso lo que hacen. Pero si se está apostando, que se apueste. Por tanto, en vuestro ayuntamiento, si hay una declaración institucional de apoyo a determinada cosa, eso tiene que tener una traslación en los contratos públicos, porque son otro instrumento, igual que lo son las subvenciones o igual que son otras cosas, ¿no? O sea, que no veamos ya la contratación pública como algo ahí ajeno, ¿no? Y ahora me voy a reforzar, porque la ley lo dice así, ¿no? Pasamos a esta parte. O sea, ahí trae algunas cuestiones que también nos interpelan, que podemos estar más o menos de acuerdo con ellas, pero, por ejemplo, la Estrategia Europea 2020, que se utiliza recurrentemente para favorecer otro modelo de desarrollo, pues evidentemente también habla de la contratación pública. Entonces, que es que los ayuntamientos tienen poca excusa ya, bueno, las instituciones en general tienen poca excusa para no implementar esto, más allá de algunos intereses que desconozca, o más allá de evitar el esfuerzo y que requiere esto. O sea, que esto requiere formación, que requiere de que los técnicos también estén seguros de lo que están haciendo, que requiere de varios factores que tienen que ponerse en marcha, pero que la ley, el mercado, o sea, está todo disponible para que se ponga en marcha, ¿no? Y bueno, algunas herramientas, ya voy a pasar a hablar ya concretamente de lo que dice la ley. Pasamos la presentación, porque traía aquí, pero se me está agotando el tiempo porque al final me he enfocado en algunas cosas. Bueno, aquí tenéis algunas herramientas que lo que decía, que están ahí. O sea, que la ley ya, si leéis algunos de los artículos de la ley, por ejemplo, en criterios de valoración o de adjudicación, hay una retahíla de supuestos que se pueden incluir
que ya dejan poca imaginación al servicio o al órgano de contratación. O sea, que es que aquí ya aparecen qué es las cosas que se pueden valorar, en el detalle no, pero ya aparece que, por ejemplo, el tema de la equidad de género puede ser un criterio de valoración. En la anterior ley no, y eso... Bueno, muchos técnicos, que se ha sido también una gran lucha de, bueno, es que eso es interpretable, es que esto genera inseguridad jurídica, es que esto, bueno, pues la excusa para no hacer nada, ¿no? Pero como decía Rosa Luxemburgo, quien no se mueve no siente las cadenas. Entonces, pues o nos movemos y ser valiente también en este sentido, o evidentemente podemos no hacer nada, ¿no? Entonces, pues, esto decía lo de que tenemos la herramienta y la ley es lo principal, y bueno, ahí traía algunas ecoetiquetas que ahora voy a detallar ya cuando explique la ley, porque la ley también hace mucho hincapié en que no se puede, en temas medioambientales, sociales, y sobre todo cuando estamos refiriéndonos a estándares, ¿no?, que estamos pidiendo estándares ambientales, por ejemplo, de la agricultura ecológica. Ya hay estándares que dicen que es agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque si no se atienden a esos estándares, más allá de si el producto está certificado o no, más allá de eso, claro, aquí ahora entonces entendemos que la agricultura ecológica es una cosa, y tú entiendes una cosa y yo entiendo otra, y cuando te iba a vender el producto, bueno, pues podrá ser o no podrá, ¿no? Entonces, bueno, para garantizar de alguna manera la objetividad y un poco pues que todo el mundo esté en la misma situación para ofertar a las entidades públicas, pues los estándares son muy importantes, ¿no? Y bueno, simplemente aquí traía una cuestión para que veamos que tampoco, sobre todo el Gobierno de la Unión Europea, no se ha visto forzado solamente políticamente a entender que la contratación pública era algo más que contratar servicios y punto, ¿no?, sino que era también un instrumento de política social y ambiental. Y eso lo han hecho los jueces, los tribunales de la Unión Europea, que ya desde los años 80 y 90 venían, digamos, dando la razón a aquellos ayuntamientos y a aquellas instituciones públicas que optaron de forma valiente por incorporar, por ejemplo, por luchar contra el desempleo, por luchar contra la exclusión social, por apostar por el desarrollo sostenible a través de sus contratos, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis alguna jurisprudencia que, como vaya a tener la presentación, si habéis escrito allí, pues podréis leerla, ¿no? La sentencia Vinyes, Busfinland, o sea que hay varias, ¿no? Y bueno, para que entendáis un poco también lo que voy a decir ahora, aunque lo enlazo con lo que he dicho ya, un proceso de contratación lo podríamos desgranar de esa manera, ¿no? Desde el establecimiento del objeto del contrato, que es que quiero contratar, y defino lo que quiero contratar, hasta luego establecer las especificaciones técnicas, que son aquellas pues que no, o las prescripciones técnicas, que son aquellas que establecen, bueno, pues cómo lo quiero hacer, de qué manera, qué estándares por qué estándares me voy a regir para realizar algún servicio, algún suministro. Una vez que ya tengo establecido qué quiero y cómo lo quiero hacer, es decir, qué detalle o qué características tiene que tener, la solvencia, que es, bueno, qué empresas me lo pueden prestar. Y ahí pues entra todo lo que hemos dicho también de la experiencia, en temas medioambientales y sociales, lo que incluye fundamentalmente es, pues cuando se presta un servicio social, pues que se tenga una experiencia social previa. Sí que para facilitar la concurrencia de empresas de nueva creación, pues como he dicho anteriormente, aquellas empresas que tengan una constitución de menos de 5 años no tendrán que acreditar una experiencia como empresa, lo podrán acreditar con las personas que están participando en el servicio, con el título académico, con otro tipo de cosas, ¿no? Pero eso también facilita que otras empresas de nueva creación pues opten también a los contratos públicos, ¿no? Y bueno, también, como he dicho antes, para los suministros, pues la indicación de las medidas que el licitador está tomando o va a tomar durante la ejecución del contrato para asegurar que en la cadena de producción se respetan los derechos laborales básicos y los derechos humanos, ¿no? Luego, una vez que ya sabemos qué empresas no la pueden prestar y nos presentan ofertas, bueno, ¿cómo voy a valorar esas ofertas? Los criterios de adjudicación, ¿no? Pues los puedo valorar incorporando criterios sociales directamente. Es decir, bueno, pues yo quiero, si por ejemplo voy a luchar contra el desempleo con ese contrato, pues tendría toda la lógica que yo incorporara como mejora social o laboral, pues que si hay empresas que me dicen, bueno, yo para hacerte esta obra voy a emplear a 30 personas, pues valore mejor esa oferta que la que va a emplear a 20 personas. ¿Por qué? Porque, bueno, con 30 personas estoy llegando a más gente y se está beneficiando más gente que si lo hago con 20, ¿no? Entonces tendría toda la lógica que ahí se valorara ese tipo de cosas, ¿no? Pero no solo, como disponemos de poco tiempo, si os parece luego a lo mejor nos detallamos en algo más concreto, pero bueno, que ahí podemos incorporar prácticamente todos los supuestos que vienen en el artículo 145 de la Ley 9/2017, ¿no? Y luego, por último, las condiciones de ejecución, es decir, cuando yo ya adjudico,
cómo se ejecuta el contrato. Ahí también podemos incluir criterios sociales, y aquí son obligatorios. Es decir, que mientras, si yo lo incorporo como criterio de valoración, bueno, pues a lo mejor luego el adjudicatario, en función de su oferta, incluido o no este tipo de criterios, los podrá aplicar en la ejecución del contrato, pero si lo incorporo como condición de ejecución, estos son obligatorios. Estos no, o sea, todas las ofertas tienen que incluirlo. Y aquí, pues igualmente, o sea, son más restrictivos en el sentido de que no hay libertad para que las empresas oferten o hagan mejoras, sino que realmente tienen que cumplirlo. Pero claro, a nivel político, a nivel público, es mucho más efectivo una condición especial de ejecución que un criterio de valoración. Porque si estoy luchando por la equidad de género o contra la inserción sociolaboral, no contra la inserción sociolaboral, sino a favor de la inserción sociolaboral, si yo incorporo como criterio de ejecución de un contrato, se van a insertar a personas en ese contrato que tengan determinadas características. Si lo hago como criterio de adjudicación, no. Entonces, bueno, ahí tenemos, o sea, ahí hay mayor o menor exigencia en el tema del contrato. Y bueno, lo que dice la ley en todo su articulado es que los criterios sociales y ambientales tienen que estar vinculados con el objeto del contrato. Pero tampoco es excluyente que no lo estén directamente. Es decir, como también se habla de ciclo de vida del propio contrato, es decir, si yo contrato un servicio de limpieza, inherentemente, aunque no diga quiero un criterio de limpieza que respete el medio ambiente, aunque no lo diga expresamente, implícitamente un servicio de limpieza tiene un impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas. Por tanto, podré incorporar criterios medioambientales porque lo justifica el que dichos impactos ambientales estén asociados al ciclo de vida del producto. Yo aquí, en este sentido, vi una discusión entre la directora general del servicio directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid y un técnico de otro Ayuntamiento de Madrid. Uno decía que tenía que estar vinculado al objeto del contrato y que, por tanto, el objeto del contrato tiene que poner servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente, y la directora general del Ayuntamiento de Madrid decía que no, que estaba implícitamente metido en el ciclo de vida. Sea de una manera u otra, nosotros apostamos por la visión más, digamos, progresista de la ley, y entendemos que dentro del ciclo de vida hay un impacto de un contrato, hay un impacto medioambiental, social y demás, y por tanto podemos incluir los criterios, aunque el objeto del contrato no diga explícitamente que voy a luchar contra la exclusión social dentro de un contrato. Aunque bueno, si lo digo o si lo decís, mejor, porque así ya os evitáis cualquier problema de interpretación, ¿vale? Y si hay algún compromiso concreto de vuestro ayuntamiento, de vuestra diputación, lo hagáis. Es decir, el objeto del contrato no es solamente una frase, puede ser un artículo completo, el primer artículo de un pliego, ahí se puede incluir todo lo que consideréis. Por tanto, que a los técnicos con los que trabajáis, entiendo que intensamente, se le diría bueno, que el objeto del contrato puede ser mucho más largo que una sola frase, ¿no? 5 minutos. Pues, si os parece, bueno, lo que he dicho del objeto del contrato, que me parecía importante también traerlo aquí, y ya os enseño lo que dice la ley en concreto en estos 5 minutos últimos. No voy a decir nada de lo que dice la directiva porque la ley no la contradice, incluso en algunos aspectos la detalla mucho más, y como ya se ha hablado de la ley, pues no voy a hablar, pero seguimos en la presentación. Aquí tenéis el nombre de la ley, el nombre del niño y de la niña, que es Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contrato del sector público. Bueno, sigue con la aplicación, la transposición de la directiva, pero esta ley, o sea, ese nombre se nos tiene que dar grabado porque tenemos que... Vamos a hablar mucho de él durante los próximos años, ¿no? Porque además, claro, una nueva ley, hay nuevas realidades, a ver cómo se aplica, ¿no? Que eso, el otro día, bueno, ayer estuve en Murcia y estábamos hablando de contratos públicos y tal, y ya la gente nos estaba preguntando de cómo se iba a aplicar la reserva a cooperativas y a estructuras que son... Bueno, pero yo te puedo decir lo que pone la ley y de mi interpretación personal de cómo considero que se podía hacer, pero claro que todavía no hay casos concretos de este asunto, y que, bueno, luego pues la ley también cabe la interpretación, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo se aplica, ¿no? Entonces yo hablo y he hablado un poco desde nuestra perspectiva, aunque con cierta seguridad de todo lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Porque también lo trasladé a vuestro ayuntamiento, una cosa fundamental. El artículo 1 ya dice que de forma transversal y casi obligatoriamente la Administración Pública debe utilizar la contratación pública para satisfacer necesidades sociales, ambientales, incluso habla de apoyar a empresas de economía social
porque en el artículo 1 viene el objetivo de la propia ley. Por tanto, que estamos hablando de un objetivo de la contratación pública a nivel estatal, que es apostar por todo esto. O sea, que ya no es, que aunque sí que es verdad que luego es potestativo, es decir, que cada administración, en función de la voluntad política que tiene, lo aplica o no, pero es que la ley dice que todo el mundo, todas las instituciones públicas se tienen que inspirar en todo esto para hacer contratos públicos. Por tanto, eso es importantísimo para ir a cualquier sitio y decir, bueno, más allá de los compromisos, es que la propia ley dice que tenemos que atender a todo esto, ¿no? Seguimos. Ya no me voy a detallar. Bueno, aquí viene el tema de los estándares y de las etiquetas, que hablábamos antes de certificado y tal. Pues la ley habla expresamente de ecoetiqueta y de etiqueta, que antes no hacía mención. Y habla de etiqueta de agricultura y ganadería ecológica, habla de comercio justo, de equidad de género. O sea, que el técnico funcionario no se tiene que quebrar la cabeza tampoco pensando en qué voy a valorar o qué no voy a valorar, o qué voy a incorporar o qué no. Es que la ley se lo está diciendo. Entonces, bueno, que además esa ha sido también una lucha de reas, el explicitar lo máximo posible los criterios para evitar que luego te llegara un técnico y te dijera, ay, es que no puedo porque es que la ley dice otra cosa, o la ley no lo pone, o la ley no... No, la ley lo pone. Entonces, ya no hay mucha más escapatoria, ¿no? Seguimos, en este caso, el tema de los estándares, ¿no? Que tienen que ser objetivos y reconocidos y todo eso. Luego, los criterios de valoración, algo importante que también AUSI ha hecho mención, pero que esto es un cambio de lógica tremendo. Es decir, si antes se hablaba de oferta económicamente más ventajosa, que lo económico no dejaba de tener cierta prevalencia, aunque también aquí quiero desmitificar algo, el precio nunca tuvo que ser lo principal. Si es criterio único, evidentemente que tiene que ser el precio, no pueden ser otras cosas. Pero si yo tengo un procedimiento de contratación que va a hacer una valoración con una pluralidad de criterios, el precio nunca tuvo que ser el criterio principal. De hecho, para algunos contratos es que ni se considera. Entonces, ese mito, que además, por el trabajo que hemos hecho previamente, de que está extendido entre los funcionarios, no, el precio tiene que ser el 50% de la criterio de valoración. No. Lo que decía la ley anterior y lo que viene a reforzar esta es que los criterios objetivos tienen que ser, o automáticamente aplicables, tienen que formar parte de la mayoría de la valoración, o la mayor parte de la valoración, el 51%. Pero criterios directamente aplicables son el precio, evidentemente, porque en función de los precios que me presente yo aplico una valoración, pero también puede ser, ¿por qué no? Si yo digo, pues, un servicio de comedor para prestar el servicio en un comedor colectivo para dar alimentación, obligatoriamente un producto ecológico me lo tienes que incluir. Pero te voy a valorar que me incluyas 2, 3, 4 o 5 productos más. Eso no es un criterio objetivo y es un criterio medioambiental porque no se va a incluir como criterio, ¿no? Entonces, bueno, desmitificarlo del tema del precio porque no es así. Y, de hecho, si se quiere tender hacia la calidad, pues el precio tiene que ir teniendo como menos valor. Pero, como digo, pasar de oferta económicamente más ventajosa a pasar a las ofertas que tengan una relación calidad-precio. Ojo, eso ya es otra interpretación. Eso ya, el precio es una parte más de la valoración, pero la calidad tiene que estar también ahí presente y estamos muy satisfechas también de haber apostado por esto y de que aparezca en la ley, porque era otro de los caballos de batalla que teníamos con las administraciones. Vamos pasando ya. Bueno, y aquí en criterio de adjudicación tenéis muchísimos supuestos, o sea que tampoco el técnico se tiene que quebrar la cabeza para una cosa u otra. Bueno, si no, lo vamos a ir pasando ya. Esto eran... Bueno, las obligaciones que ya he dicho antes, artículo 201, la Administración Pública tiene la obligación de hacer cumplir durante la ejecución del contrato la normativa legal, laboral, medioambiental, social, todo. O sea que incluso no solamente eso, sino que si lo incorpora en el pliego, también se pueden aplicar sanciones a la empresa por incumplimiento de este tipo de... O sea, las sanciones que aparecen también en la propia ley, pero se pueden aplicar sanciones. Que esto también, incluso hubo un recurso de una instrucción que hizo la Diputación de Vitoria sobre temas de cláusulas sociales y tal, que llegó al Tribunal Supremo y bueno, el Tribunal Supremo entendía que para, por ejemplo, el tema laboral, la administración local, como es una diputación, no tiene la competencia de, por ejemplo, de decidir, de sancionar a una empresa por temas de incumplimiento de la legislación laboral. Bueno, vale.
se asume, tal, pero como la ley ahora dice que se pueden aplicar sanciones a la empresa en función de si cumplen durante la ejecución del contrato con la legislación, el convenio y tal, ahora ya se puede hacer, pero tiene que aparecer en el pliego. Es decir, tiene que considerarse sanción, o sea, tiene que considerarse falta, grave, leve, lo que se considere, este tipo de cuestiones y luego aplicar una sanción relativa a dicha falta, ¿no? Y, por tanto, si aparece en el pliego, el licitador, el contratista en este caso, se somete a ello. Es decir, que si lo incumple sabe que le van a aplicar una sanción, ¿vale? Si no se incorpora, bueno, pues la Administración tendrá la potestad de aplicar lo que la ley le deje imponer, pero tiene que aparecer en el pliego. Seguimos, el artículo 202, que es el de ejecución de condiciones especiales de ejecución, que aquí, como digo, podéis considerar prácticamente todo, el criterios sociales, medioambientales, y la ley pues tiene supuestos, ¿no? O sea que ahí tampoco el técnico, el funcionario, no se tiene que quebrar mucho la cabeza al redactar el pliego. Luego la reserva, que ya hablé de ella, la disposición adicional cuarta. Bueno, una cosa que ha dicho Ausi, que yo puntualizo, el porcentaje del 7% es solamente aplicable para la Administración General del Estado o la entidad del sector público estatal, no es para las administraciones públicas locales. Es decir, no se está obligando a la Administración autonómica ni local a reservar dentro de un año un 7%. De hecho, tampoco se está obligando al Gobierno de España, porque aquí hay una trampa. Es decir, si el Gobierno de España aprueba un acuerdo, obedeciendo a la ley, que reserva un menor porcentaje del 7%, ya ha cumplido con la cuestión. En caso de que no lo haga, tendrá que aplicar el 7%, pero si lo hace, no se establece qué porcentaje. Entonces, bueno, yo entiendo que si lo tienen claro lo van a hacer y, bueno, esperemos que sea en un porcentaje alto, ¿no? Pero en todo caso, ese 7%, ese 10% no se aplica a la Administración local ni autonómica, es solamente a la Administración central, ¿no? O estatal. Luego otra cuestión, bueno, el tema de la reserva de contratos a entidades de la economía social y solidaria. Aquí simplemente dar dos ideas que, bueno, que pueden complejizar también el asunto, pero la ley, aunque desde la economía solidaria planteamos que se pusieran tipologías de entidades que respondían a lo que especifica la ley, porque lo que se ha hecho aquí en la ley estatal es transponer literalmente lo que ponía la directiva. Y la directiva no hablaba de cooperativas, de sociedades limitadas laborales, de fundaciones, de asociaciones, que son un poco la estructura de entidades a las que se le pueden reservar este tipo de contratos. Habla de, bueno, entidades que los beneficios se reviertan en la propia entidad, que los trabajadores tengan la propiedad de la empresa, que bueno, se está diciendo de alguna manera que no tengan ánimo de lucro y, bueno, al final, como estructura, es decir, ¿a quién vamos a beneficiar con esto? Pues son cooperativas y tal. Pero en la ley no aparece quiénes son esas entidades, pero aparece como, digamos que la reserva se podrá aplicar a entidades que cumplan con estos requisitos. Y hay uno de ellos, bueno, ese no es un limitante, pero bueno, que ahora a los funcionarios públicos se les tendrá que un poco ir interpretando o tendrán que ir aplicando, pues, a qué tipo de entidades se les puede reservar este asunto. Este tipo de contrato. Luego decir que esta reserva es limitada, es decir, que solamente se limita a los servicios que vienen en el anexo cuarto de la propia ley. Y, por otra parte, quería decir que una cuestión que dentro de la economía social y solidaria se ha discutido mucho y es que hay una cláusula que dice que esta reserva solamente se podrá hacer por un máximo de 3 años a una misma empresa. Es decir, que si a una cooperativa accede a un contrato reservado a este tipo de entidades y está ejecutándolo durante 3 años, a la próxima licitación para prestar ese servicio no se puede presentar esa cooperativa, ¿vale? Y eso es lo que dice la ley. Entonces, ahí se podrán, que esta era la cuestión que me preguntaban en Murcia, ahí ya pues veremos a ver cómo se articula esto, pero bueno, eso es lo que pone la ley, no se podrá presentar a la siguiente licitación o a las licitaciones de empresas que hayan gestionado el mismo servicio durante los 3 años posteriores. Bueno, el pago de sus contratistas y suministradores, que ya se ha hablado aquí, por tanto yo no voy a hablar mucho más, pero que también es importante. Y luego, no, esta era la misma de la reserva de economía social. Seguimos y bueno, ahí traía las enmiendas que habíamos hecho de la economía solidaria, pero ya las he explicado sobre la marcha, así que pasamos de esto porque yo creo que ya estoy fuera de tiempo. Y simplemente ya pasamos todo hasta llegar, bueno, las limitaciones ya las conocéis, que son pues la libre concurrencia, la libertad de empresa, la no discriminación, esto que viene en los principios, los tratados constitutivos de la Unión Europea y modificativos también. Entonces, seguimos.
Bueno, otra de las cuestiones que también nos parece importante, pasamos si no está... Otra de las cuestiones que nos parece importante de la ley es un nuevo espacio que posibilita la ley, que son las consultas preliminares del mercado. ¿Qué son estas consultas preliminares del mercado? Pues esto es que yo voy a hacer un contrato y yo, antes de hacerlo de motu propio, como se ha hecho en la administración pública, sin consultar mucho, bueno, más allá de algún amiguete, que sí que le consultaba, oye, este contrato, más allá de eso, hacerlo público e invitar a empresas licitadoras, a entidades representativas y decir, oye, que quiero hacer este contrato, que quiero reservar, por ejemplo, a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Esto se hizo en Madrid. Madrid dijo, yo quiero hacer la reserva de contratos a este tipo de entidades y reunió a las empresas de inserción y centros especiales de empleo y decir, oye, ¿qué sectores o qué contratos puedo reservaros? Porque no lo sé, no sé a qué os dedicáis, no sé a cómo lo puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. Y eso es una consulta preliminar del mercado. Es decir, yo quiero hacer una cosa, pues primero pregunto y digo sí, o para temas de alternativas sostenibles. ¿Hay alternativas sostenibles o no para este contrato? Bueno, pues yo tengo la potestad de hacer un evento como este y decir, oye, que yo quiero hacer esto. ¿Qué pensáis? ¿Se puede, no se puede? Tal. O sea, que esa es otra de las posibilidades. ¿Y qué queremos decir con esto? Que se tiene que favorecer la participación. Es decir, que, por ejemplo, a los usuarios de algunos servicios hay que darle participación también en cómo se configura un contrato. Es decir, los usuarios de ayuda a domicilio deberían poder decir algo en algún momento del proceso, incluso en un momento decisivo, como es el de que voy a contratar a una empresa que luego te va a prestar el servicio a ti. O sea, que ahí también tenemos que ir generando, se tiene que incidir en generar procesos de participación ciudadana para que los servicios públicos también se apoderen de ellos la gente. Y que diga, es que este servicio es mío y es que yo, además, tengo la oportunidad de aportar mi idea, que por mínima que sea puede mejorar el contrato y además si son usuarios, pues mucho más, porque son al final los que van a padecer o a disfrutar del propio servicio, ¿no? Y ya termino. Por tanto, esto, vamos, que tiene que ser un proceso participativo y os animamos a que sea así y que contéis, por supuesto, con las entidades de la economía social y solidaria. Y luego ya quería poner algunos ejemplos, aunque he venido poniéndolos, pero bueno, de entidades pasamos ya a esta parte, que es un poco de buenas prácticas. Bueno, pues ahí tenemos desde entidades andaluzas, ¿no? La Diputación de Córdoba ya viene considerando criterios sociales en sus cláusulas, en sus criterios de adjudicación para los contratos de obras, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, incorpora, si una entidad le presenta que va a hacer la obra en base a un sistema de gestión medioambiental o medidas de gestión ambiental, pues la valora positivamente. Si dice que va a incorporar a personas en riesgo de exclusión social para la ejecución de un contrato de obra, igual, ¿no? O sea, que lo ha incorporado ya desde hace mucho tiempo, ¿no? También, bueno, la reserva de contratos como el de jardinería, ¿no? Que se puede hacer con empresas de inserción, pues el Ayuntamiento de Córdoba lo tenía así hasta que llegó el gobierno del PP y se lo dio a Florentino Pérez. Otra empresa que ahora ahí se llama Megmasa, pero se llama ahora Amaya, que es la empresa la conocéis, de gestión medioambiental y demás de Junta de Andalucía, pues ha reservado o ya lleva reservando hace mucho tiempo los servicios de limpieza a centros especiales de empleo en todos sus centros, ¿no? El tema del textil, por ejemplo, el Ayuntamiento de Donosti lleva ya exigiendo desde hace mucho tiempo pues que el textil que se le suministra para determinados servicios municipales pues cumplan con determinados requisitos que tienen que ver con las convenciones laborales que marca la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Luego la Comunidad de Madrid tiene un catálogo de compra centralizada al que se adscribe en algunos ayuntamientos de allá. Aquí tenemos otro, se llama catálogo no de compra centralizada, sino catálogo de bienes homologados o algo así, que es de la Junta de Andalucía, al que también muchos ayuntamientos se adscriben, y que en él os sorprendería que ya hay productos más sostenibles. Y que si algún ayuntamiento vuestro, por ejemplo el papel, pues lo consume a través de ese catálogo, pues puede hacerlo a una alternativa más sostenible, ¿no? Pues bueno, la Comunidad de Madrid, que lo iba a decir, lo que hace es que, bueno, pues pone alternativas sostenibles, es decir, tú tienes la oportunidad, por ejemplo, en el tema del comercio justo, pues tú allí tienes la oportunidad de consumir un cacao de comercio justo o de comercio injusto y convencional. Bueno, pues puede hacerlo de comercio justo y, por ejemplo, el Hospital La Paz de Madrid, que a lo mejor lo conocéis, ya consume productos ecológicos de comercio justo a través del catálogo de compra centralizada, ¿no? Seguimos con la... también en todo lo que tiene que ver con máquinas expendedoras, pues también ahí podemos meter comercio justo y el Ayuntamiento de Zaragoza pues tiene muy buenas prácticas en ese sentido. También tiene una que está impugnada por el tema de lucha contra el fraude fiscal. Ha incorporado una cláusula, una condición especial de ejecución en la que dice
Usted no ha podido no cometerá o no ha cometido ningún tipo de delito fiscal, porque se refiere al delito fiscal, entre otros, pues tener sede social y hacer determinadas operaciones en paraísos fiscales, ni podrá cometerlo durante la ejecución del contrato, porque en caso se le aplicará como una falta grave y tal. Bueno, pues esto lo tienen recurrido, lo tienen impugnado. No recuerdo qué empresa, pero que se está tramitando un poco pues la resolución de si esa cláusula eso no es legal, ¿no? Pero claro, pedirle a una empresa que no cometa delito fiscal me parece lo más razonable por parte de una administración pública. O sea, que lo cuestione a alguien hasta me parece ya indecente, ¿no? O poco cívico, es que no sé cómo decirlo, pero bueno. Pero bueno, hasta con eso tenemos problemas, ¿no? Y bueno, también ayuntamientos que optan, pues por ejemplo, cuando consumen madera, pues que la madera provenga de una gestión forestal sostenible y bueno, pues de alguna manera también se apoye a, por ejemplo, pues si la madera viene de Brasil o viene de tal, pues que no se haya destruido allí la Amazonía de aquella manera, ¿no? Y que también se dé participación en las explotaciones pues a las comunidades que dependen de ellas, ¿no? O sea, que al final también estamos favoreciendo un modelo de desarrollo global más sostenible, ¿no? Tanto local como global, ¿no? Seguimos con la... Y ya está, bueno, eficiencia energética, que conocería alguna experiencia. Yo creo que ya me voy a callar y que es mucho mejor que compartamos alguna inquietud o alguna cuestión que consideremos que puede ser importante o que nos haya generado dudas. Pero bueno, que como veis, que hay muchísimas posibilidades y sobre todo que mercado haya. O sea, que este miedo de, ay, es que se me va a quedar un contrato desierto, voy a hacer un contrato y no voy a tener mercado y tal, o no hay alternativas de consumo. Bueno, pues sí hay alternativas de consumo responsable, o sea, que no venimos de nueva y que de hecho hay gente que nos hemos afanado durante mucho tiempo en que esas alternativas existan, como es la economía solidaria, ¿no? Así que bueno, pues si hay alguna duda o alguna cuestión así que también queráis compartir. Yo tomo nota ahora de levantar las manos, si queréis, de quien quiera. Veo por ahí Maribel, Tere. ¿Alguien se anima? Estrella. Vale, bueno, mientras estéis hablando también podéis esto. Yo quería hacer simplemente una pequeña reflexión, que no es pregunta, pero aparte de dar las gracias a ambos ponentes, quería llamar la atención de la importancia también que es que se complementen pues ambas cosas, ¿no? Que se complemente pues quien pone la piedra y la base legal, ¿no? Que estamos en las instituciones, como son los compañeros de Unidos Podemos en el Congreso, con AUSI aquí representándolo, que es muy importante para las candidaturas que estamos del cambio, que estamos en los municipios, también en los grupos parlamentarios autonómicos y estatal. Y también es muy importante para la propia función pública. Yo formo parte de la función pública, AUSI también, y bueno, los que estamos en esas candidaturas tenemos que intentar conseguir, y es una petición que llevamos, Participa Sevilla, la hemos llevado varias veces y seguiremos insistiendo, y lo transmito para que lo hagáis en otras candidaturas, que es que se pida que se forme, bueno, que haya partidas presupuestarias específicas para que se forme al personal propio del ayuntamiento en esto. Ahora mismo estábamos hablando con el máximo funcionario del ayuntamiento, que ha estado aquí en la primera de las intervenciones, en la primera de las ponencias, el secretario del ayuntamiento, y él lo decía, dice, yo ya tengo un equipo, bueno, estoy poniendo en marcha porque claro, eso no sirve de nada si solamente lo sabe el secretario, tiene que saber pues, los técnicos en urbanismo, por supuesto en contratación, en todos los departamentos, los jefes de servicios, jefes de sección, tienen que ser conscientes de esta normativa y aprenderla, si no, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces, os animo a que hagáis eso en vuestro municipio. Y decía, las dos cuestiones que se ponen aquí, por un lado, dar las gracias a AUSI por esa labor, ¿no? De poner la piedra y la base legal, que es muchísimo, y David lo sabe porque nos han estado ninguneando muchas veces porque nos decían, eso es derecho europeo, cuando se aplique vienes y me cuentas. Bueno, pues ahora vamos ahí y le vamos a contar. Ese es el momento que estamos esperando. Tenemos base legal a muchas de nuestras reivindicaciones. No es peccata minuta, creo que es bastante importante. Y simplemente decir que es un arma, una herramienta tanto para los que estamos en oposición, que por lo menos aquí en la provincia de Sevilla son la mayoría de las candidaturas, porque como bien ha explicado David, también lo ha hecho Ausi, son determinadas armas que nos permiten, o herramientas que nos permiten estar fiscalizando y dar un seguimiento aún mayor del que había, y bueno, y por supuesto para los que están en gobierno, que tienen el campo abonado para hacer cosas realmente que creo que pueden beneficiar a la mayoría social, ¿no? Yo creo que es bastante importante. Y decir simplemente que, lo vuelvo a repetir por si ha llegado antes alguien
con posterioridad, ahí hay un folio para quien quiera poner su email, podrá recibir tanto la ponencia que hemos visto aquí de David como la de antes de AUSI, ¿vale? Entonces, Maribel. La nueva ley de contratación pública es que nos dice que, bueno, que supone la creación de una oficina independiente de regulación y supervisión. A la vez también contempla la creación de una figura del funcionario responsable que va a vigilar la ejecución de todo este tema de contrataciones, ¿no? Ambas figuras, o sea, este funcionario está en esa oficina o son organismos independientes pero vinculados. Esa es una pregunta. Y después otra, la segunda, que has dicho lo de que también implica esta nueva ley, ¿no? La nueva ley de contratación, la reserva de un porcentaje de contratos para personas discapacitadas, pero esto que es a nivel de administración central o también este porcentaje es de obligado cumplimiento a las corporaciones locales. Vale, gracias. ¿Tere? Hola, yo quería comentar porque precisamente esta semana he asistido a un curso que lo organizaba la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y los docentes eran de la Agencia Andaluza y de la CNMC. Entonces podéis imaginar por dónde iban los tiros, ¿no? Del curso. Estoy contenta porque he visto de dónde van a venir los ataques, cómo más o menos, y de lo que nos vamos a tener que defender. Pero, por ejemplo, me ha gustado que toques el tema porque creo que es algo bastante trascendente y es eso por los ataques que van a venir, ¿no? Cómo vamos a intentar que la aplicación de la ley no sea sencilla, en cuanto a nada sencilla. O sea, que está muy bien hecha, pero que nos vamos a encontrar con muchísima dificultad. Porque, por ejemplo, una de las cosas que comentaban es que para ellos el tema el artículo que hemos visto, el artículo 1, los criterios económicos y sociales, ellos el enfoque que tienen es que el criterio que prima sobre todo es la eficiencia. Y mira que ese artículo de eficiencia viene así reflejado ya como a mitad final del artículo, ¿no? Pero consideran que los criterios económicos y sociales son secundarios, no son el objetivo primordial. Pues claro, por supuesto lo que defienden siempre va a ser una regulación mínima de los poderes públicos sobre el tema económico. Entonces, lo que ha comentado antes AUSI, por ejemplo, ¿no? El tema de la formación del personal de la administración pública, el personal técnico de la administración pública, es que tenemos también que garantizar eso, que haya personal técnico que sea capaz de conocer bien la normativa, que ante contradicciones el tema de los pliegos, por ejemplo, eso de que los pliegos vengan asesorados por organizaciones de colegios de ingenieros, ¿no? O colegios de arquitectos. Al final son organizaciones que defienden intereses particulares. O sea, es que es la administración la que debe tener a ese personal que defienda los intereses públicos. Porque ellos nunca van a venir a decir, no, nosotros miramos el interés general, no, vamos a meter. O sea, no, el personal técnico es el que tiene que elaborar los pliegos y que sea lo más adecuado posible, pero no que vengan de otra gente y va a defender determinados intereses. Yo eso no lo veo mucho. Por ejemplo, que ese personal sea capaz de, que si saben que existe una normativa europea, ¿no? Cuando haya una colisión, pues yo sé, en una cláusula que se meta el tema de proximidad de las empresas, por ejemplo, que se pueda defender, que es que la CNMC lo echa atrás, un clausulado que defienda la proximidad de las empresas, es que, pero tú sabes que hay una normativa europea y uno de los ejes que está defendiendo para el periodo actual es la economía baja en carbono, ¿no? Pues hay gente que sabe que esos dos intereses colisionan, pero que se puede defender por la economía baja en carbono, que no te vengan a convencer de lo contrario, de que lo otro no se puede hacer. Y que era lo último que quería comentar. Sí, que habían dicho que hay la ley incluye, hacer un comentario sobre algo que no se ha tratado, que la ley incluye una estrategia, porque decían, claro, que la ley era muy larga, muy administrativista, que se había dejado, por ejemplo, el procedimiento negociado, ¿no? Que no se entiende que eso va en contra de la libertad, de la competencia. Claro, no van a poder actuar mucho por la ley de unidad de mercado, porque se ha declarado inconstitucional en gran parte, pero sí van a meter muchos recursos, muchas demandas por el tema de competencia, por los pliegos, por ejemplo. O sea que hay que estar muy atento a eso. Y sí que la ley, por lo visto, recoge, porque decían algo así como que muy bien, que tenéis una ley de contratos, está bien, pero que lo que tiene que existir es una política de contratación. Y que sí que se ha recogido en la ley una estrategia para la elaboración de una política de contratación. Entonces yo quería saber, pues, como este punto no se ha tocado aquí,
pues cómo está enfocada esa estrategia. Por supuesto, yo imagino que va a profundizar muchísimo más en esto que estamos hablando, de la prioridad a criterios económicos, sociales, pero quién se va a encargar de elaborarla, de ponerlo en práctica y cómo se va a implementar. Muchas gracias. Estrella. Sí, en cuanto a que no sea obligatorio para las corporaciones municipales la reserva de contratos, mi pregunta es, con reservar, o sea, con obligar que en las licitaciones se presente un 20% de personal en inclusión social, ¿es suficiente para que se esté cumpliendo con la ley? Y por otra parte, cuando se trata de contrataciones para limpieza y mantenimiento de barriadas, el que se incluya que un porcentaje de empleados sean vecinos de la misma barriada, porque así se incluye el tema de educación, conciliación y conocimiento del barrio y tal, ¿sería considerado inclusión el poner un porcentaje de trabajadores vecinos de la barriada? Isidoro. Sí. Vamos a ver varias cosas. Primero, con respecto al tema de la posible discusión de si en el objeto del contrato están o no las condiciones sociales y ambientales, se me ocurre que si se pone en todos los objetos del contrato una referencia al artículo 1 de la ley, pues prácticamente está salvado eso, ¿no? Entonces, es una manera fácil de quitarlo, ¿no? Es una cosa, y la transposición de la directiva, ¿qué fecha tenía la transposición obligatoria? En 2016. 2016. Vale. Lo digo porque la directiva europea tiene aplicación directa, es decir, en determinadas ocasiones todavía se podría utilizar esa aplicación directa para contratos ya existentes que todavía no se hayan amordado a esta ley, sea, digamos, algo muy llamativo, ¿no? Se podría utilizar la aplicación directa de la directiva, ¿no? Y hay una sentencia que he puesto ahí en uno de los que me ha resultado curioso, ¿no? Con respecto al tema de usar criterios del desempleo, y hablaba de la diferenciación entre criterio de aplicación y criterio de selección de empresas, ¿no? No entiendo muy bien esa diferencia, ¿vale? Y una cosa, ¿hay algo en la ley que permita contratos que están, el caso en mi pueblo, porque el contrato de basura ya está cumplido desde hace 10 años y está permanentemente en prórrogas anuales, ¿Hay algo que permita frenar eso ya de una vez con esta nueva ley? O sea, es que un contrato del año 90 y tanto que es infumable, ¿no? Ya está. El tema del órgano de supervisión que preguntaba, son dos cosas diferentes. Por un lado está la obligación y se establece en la ley de que todos los contratos tengan una figura que es el responsable del contrato, que tiene que hacer un seguimiento del cumplimiento de la normativa, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver con el organismo de supervisión. El organismo de supervisión es un organismo, una oficina independiente, que decía yo antes que era relativamente independiente porque dependía a la postre del Ministerio de Hacienda, y es un organismo que está formado por, el presidente se nombra por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda, y está formado por un cuerpo de funcionarios independientes que se supone que tendrá que concurrir mediante una oferta de empleo público correspondiente o un concurso de méritos, dependiendo cómo lo estructuren, eso no está definido en la ley. Pero es otro organismo independiente de cada contrato que tiene que tener un responsable, ¿vale? No sé si era eso, me preguntabais por ahí, eso. Aparte hay otra cosa que es la Oficina Nacional de Evaluación, que son los organismos que van a intervenir evaluando previamente las concesiones de obras y de servicios. Pero eso también es otra cosa que es otro mecanismo del puzzle. En cuanto a la Estrategia Nacional de Contratación, si lo dije antes en la intervención, en una de las diapositivas está. Es clave, la estrategia exige Bruselas la necesidad de esta Estrategia Nacional de Contratación. La elabora el Comité de Cooperación que está dentro de la Junta Consultiva de Contratación, en el que participan todas las administraciones públicas del Estado y en el que se tienen que tener en cuenta parámetros tales como el acceso de las pymes, la profundización en las cláusulas sociales y ambientales. Hay un artículo entero en el que te dice todo el contenido y toda la forma de elaboración. La propone el Comité de Cooperación con idea de que en ese Comité de Cooperación están presentes todas las administraciones públicas, porque son al final
final las que las tienen que ejecutar y la aprueba definitivamente este órgano de supervisión. O sea, que toda la estructura es súper compleja, en la que hay un montón de organismos que además tienen asientos compartidos, porque el presidente de la oficina independiente está también en el comité de cooperación como oyente, no como votante. Hay mucho, si leéis esa parte os volvéis locos porque es una especie de galimatías tremendo, pero sí que coincido contigo en que la Estrategia Nacional de Contratación va a ser clave a la hora de ordenar. Va a ser casi como un desarrollo quinquenal de la ley en cada momento, ¿no? Y eso, bueno, tendrá que esperar por lo pronto a la puesta en funcionamiento de toda esta arquitectura de organismos, con lo cual no creo que sea algo que vayamos a tener antes de un año, ni mucho menos, ¿no? Y entre otras cosas, porque además es algo que habrá que negociar con las diferentes administraciones públicas. Lo del tema del 7% que también comentaba, no es que no sea obligatorio, es obligatorio hacer una reserva. Pasa que el porcentaje ese es el que establece el Estado, no se establece después en las disposiciones en las que se establece cuál es legislación básica, eso no es legislación básica y lo que te dice es que funciona, lo decía antes David, como mecanismo supletorio, es decir, si la administración correspondiente no dice cuánto va a reservar, pues se aplicará ese número. Si dice otro número, pues será ese número el que se aplique porque no es legislación básica. En el artículo, una de las disposiciones, la disposición final establece toda cuál es la legislación básica y entonces ahí es donde se ve cuál es la que establece de forma supletoria o de forma básica para todas las administraciones. Sí que es importante y que sí se establece, además esto fue algo que tanto las entidades del tercer sector insistieron mucho, en la necesidad de clarificar que la prohibición de contratar para empresas de más de 50 trabajadores que no respeten el 2% de personas con discapacidades, disfunciones, esto es algo que se empeñaron mucho en que tuviera aplicación automática, que no necesitara de un desarrollo reglamentario, que se fuera desde el momento en el que se apruebe la ley, ya fuera aplicable el que tú no puedes contratar públicamente con empresas con más de 50 trabajadores que no tengan un 2% de trabajadores de estas condiciones. Eso es obligatorio desde ya. Bueno, desde dentro de 4 meses, pero que no tiene desarrollo reglamentario. Lo digo porque también apunta a lo que tú estabas comentando. Ya está. La reserva es una reserva a empresas concretas. Es decir, que no hablamos de porcentajes, de personas de inserción y tal, sino yo quiero apostar por la inserción y pues lo hago a través de centros especiales de empleo, de iniciativa social, que son los que contratan personas con diversidad funcional, o contrato una empresa de inserción que contrata a otro tipo de personas con otras circunstancias, pero que también están en riesgo o en exclusión social, ¿no? Entonces, esa es la reserva, por una parte, ¿vale? Pero lo que también puedo hacer, en caso de que no haya sectores que me puedan satisfacer ese servicio, ese suministro u obra, pues puedo decirle a las empresas que no son empresas de inserción y centros especiales de empleo, a cualquier empresa, que si ejecuta ese contrato, pues que un porcentaje de los trabajadores que participen de él tienen que tener esa circunstancia u otra, o la que establece, circunstancias en exclusión o riesgo de exclusión social, las que establezca el ayuntamiento, pero es otra cuestión, no es lo mismo, ¿vale? Que la reserva de contrato es reserva de contrato administrativo, es decir, a una empresa de economía, de centro especial de empleo y empresa de inserción, ¿vale? Pero que son dos cosas distintas. Y bueno, la reserva al final es eso, es una discriminación positiva. Es decir, yo voy a contratar algo y voy a dárselo a este tipo de entidades en vez de a otras. Entonces, las únicas que pueden concurrir a esos concursos reservados son este tipo de empresas, ¿vale? Centro Especial de Empleo y Empresa de Inserción. Y ahí también enlazo con algo que se ha dicho, el tema de que sean de iniciativa social, que era la reivindicación que hacíamos desde la economía social y solidaria, era porque evidentemente el capitalismo también se mimetiza. Es decir, si tú me pides un centro especial de empleo, yo te hago un centro especial de empleo. Pero sigue teniendo, quieren tener ganancia, ¿no? de aquello, ¿no? Entonces, bueno, que sean ya de iniciativa social excluye a aquella, nuevamente, me refiero a Florentino Pérez porque su empresa depende en gran medida del sector público. Cuando la construcción le fue mal al hombre, pues tiene amigos en el Bernabéu y dijo, oye, tengo que salvar a mi empresa. Y dijo, bueno, no te preocupes, que del sector público, aunque vamos a recortar en derechos sociales, vamos a darte contratos públicos. El palco da para mucho del Bernabéu. Entonces, que ya a ser de iniciativa social, pues tendrán que acreditar que lo son, que están calificadas como tal y que al menos un 50% de la participación en dichas empresas pues tienen que ser de entidades sin ánimo de lucro, ¿vale?
A lo mejor ahora Thales, Clece y todas estas se ponen sin ánimo de lucro, quién sabe, ¿no? Pero bueno, sus accionistas no van a recibir ni un duro, ¿no? Bueno, el tema del acuerdo de los acuerdos que se tienen que tomar por parte de los órganos de gobierno de las instituciones es obligatorio, es decir, tienen que reservar un porcentaje o un número de contratos, o sea que... Sí, pero yo lo que veo es que como no ponen una fecha límite cuando tengan que tomar esos acuerdos, lo que pasa muchas veces en esta ley, nunca se toman esos acuerdos y como no se toman, eso ha pasado muchas veces cuando una ley dice tiene que haber un desarrollo reglamentario, no se ha hecho el desarrollo reglamentario, se queda en un limbo. Claro, pero ahí la obligación ya la tiene el ayuntamiento. Es decir, si no cumple con lo que dice la ley, está incumpliendo la ley. Por tanto, si lo sabe la interventora, si lo sabe el secretario, si lo sabe todo el mundo. Claro, ahí pues que y mandar un escrito a la intervención del ayuntamiento y decir, oiga, que es que la ley de contratos pone que el ayuntamiento está obligado a tener un acuerdo sobre este asunto y no lo ha hecho. Por tanto, está incumpliendo la ley. Ístele usted a que lo haga, ¿no? O sea, que también, de esos que vemos también muchas veces, aunque creo que tú eres secretario interventor, ¿no? Que son como los enemigos de todo este asunto, porque son como, suelen ser más conservadores, pero suelen ser más conservadores. Sí. Porque yo también lo entiendo, es decir, que ellos tienen una responsabilidad personal y patrimonial si incumplen la ley, ¿no? Entonces, son como muy conservadores a la hora de interpretar la ley. Sí, venga. Bueno, las consultas participativas que decías también, no solamente a colegios de profesionales, ingenieros y tal, que las consultas preliminares y tal, eso se abre a cualquier institución, cualquier entidad representativa, o sea, que se utilice, ¿no? Que realmente se favorezca la participación, ¿no? Bueno, esto ya lo he dicho. La aplicación directa, bueno, lo que has dicho anteriormente, ¿no? De hecho, ya se aplicaba la parte que era obligatoria de la directiva. A partir de abril de 2006, la Dirección General de Patrimonio y, bueno, otras instancias estatales sacaron instrucciones para cómo aplicar la parte obligatoria de la directiva. Claro, pero digamos que la directiva también tenía mucha parte potestativa, que es parte de o sea, que los estados deciden si la incorporan o no en su normativa estatal, y de hecho es lo que ha hecho esta ley, ¿no? Por tanto, esa no es una parte obligatoria hasta que la ley estatal no lo diga. Y luego, bueno, la diferencia entre criterio de adjudicación y selección de empresa, el criterio de adjudicación de valoración es valorar las ofertas que te presenten, pero el de selección es un paso previo, es decir, son criterios previos de selección de las empresas que pueden o no pueden, es decir, es criterio de solvencia. Si pueden o no pueden prestarme el servicio, porque si yo voy a contratar un servicio de jardinería, no me lo va a prestar una librería, me lo tendrá que prestar un servicio, o sea, una empresa que tenga experiencia, que tenga personal que pueda prestarme ese servicio. Entonces, es la diferencia. El criterio de selección es obligatorio y es excluyente, es decir, o se cumple o no me presenta oferta, y el criterio de adjudicación, o sea, la empresa te lo presenta o no en función de si puede presentártelo, si quiere tener ese puntuaje que tú le estableces la valoración, o sea, que esa es la principal diferencia. Y yo creo que no... bueno, lo de los empleados de la misma barriada con el objeto que también lo preguntabais, ahí ya hay interpretaciones con la anterior ley, pero con esta también, porque los principios constitutivos de la Unión Europea siguen siendo neoliberales y, por tanto, pues no... O sea, que son la no discriminación, bueno, hay algunos que no te puedes saltar, ¿no? Entonces, si tú estableces en un contrato público que se tengan que ser personas de una barriada en concreto, pues tú ya estás siendo discriminatoria o estás discriminando a otros trabajadores que pueden tener su misma situación y que no pueden acceder a ese contrato público. Ahora bien, desde una perspectiva progresista de la ley, una interpretación progresista, si yo en el objeto del contrato digo que es que yo quiero hacer un servicio de limpieza para luchar contra la precariedad, bueno, la precariedad no, la inserción sociolaboral de un barrio, o para apostar, o sea, que forme parte de un programa para la inserción sociolaboral de un barrio en concreto, que esté el programa creado y que sea una política que sea objetiva, ¿no? Que no sea, pues evidentemente es que tiene una relación directa. Pero claro, si lo hago así, como un contrato tal, que no está marcado en ningún... Es decir, con un ejemplo que parece como más claro, yo no voy a contratar a un servicio de marketing de una administración pública para, no sé, para vender vino de Rioja, para promocionar el vino de Rioja, y luego no le voy a decir a la empresa, el vino que sirva tiene que ser de Rioja, o el vino que utilice, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, si yo tengo un programa para la inserción de personas en esta situación de un barrio y yo un contrato público lo incorporo dentro de ese programa, pues tiene toda la lógica también de que ese contrato tenga alguna vinculación con personas del barrio. Por tanto,
se puede decir eso. Pero para la interpretación de las juntas consultivas de contratación es la contraria. Es decir, no se puede discriminar tampoco a los trabajadores que participen de un contrato. Entonces, si tiene la misma situación, da igual que sea ucraniano, francés o italiano, que si tiene una situación de exclusión, puede participar de ese contrato y tiene todo el derecho de hacerlo. Esto se dio mucho, por ejemplo, en pueblos, con el plan este de Zapatero, el plan en pueblos, que claro, había pueblos que decían, pues el desempleado tiene que ser o tiene que tener la tarjeta del pueblo, de la oficina del pueblo. Y luego pues no, llegó a la Junta Consultiva y la Junta Consultiva no, eso no puede ser, porque el del pueblo de al lado también está desempleado y también tiene el derecho por esta libre circulación de trabajadores, libre concurrencia, no discriminación, que son principios de la Unión Europea. O sea que...